7 de la mañana con 53 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de la jornada del día de hoy. Y es momento de tocar un tema judicial para saber cómo funciona, cuál es la aplicabilidad también de los sistemas de mediación en el Ecuador. Si son positivos, son de obligatorio cumplimiento. ¿Cómo funciona esta medida? Lo dialogamos con Silvia Estrella Pérez. Ella es directora del Centro de Mediación de la Función Judicial. ¿Cómo está? Bienvenida, Silvia. Le vamos a pedir primero, por favor, que nos ayude girando su teléfono para que quede de manera horizontal y podamos iniciar con la entrevista. Entonces, girémosle, por favor. ¿Les queda bien? No, ahí nos quedó de lado. Parece que tiene habilitada démosle la vueltita para que nos quede. No. Mantengámosle en horizontal, pero activándole el giro de pantalla para que podamos tenerla en horizontal. ¿Tal vez ahí? No está activado el giro de pantalla. Bueno, mantengámosle ahí, no importa. Continuemos entonces con la entrevista. Bueno, iniciamos preguntándole qué significa, cómo funciona la mediación aquí en nuestro país, cuál es el procedimiento que se debe seguir y qué significa precisamente esto de la mediación. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, la mediación es una forma alternativa de resolver los conflictos, ¿no? Todos tenemos conflictos en algún momento de nuestra vida, en algún momento necesitamos acudir a un abogado y en algún momento necesitamos acudir a algún... Tenemos por ahí un problema de conexión, me parece que nos está fallando la señal, vamos a darle un poquito de espacio. No sé si me pudieron escuchar. Ahí estamos, por favor continúe. Perfecto. A ver, les decía, ¿no?, que la mediación es una forma alternativa de resolver los conflictos, evitándonos ir a la justicia ordinaria. Lo que nosotros hacemos es, dependiendo si es que la causa es transigible, el asunto es transigible, podemos ir a la mediación de manera legal. El efecto que tiene el ir a una mediación es el de contar con un acta de mediación que tiene el efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Entonces, por ahí nos iríamos por la línea de la mediación si es que quisiéramos resolver los conflictos, ¿no? ¿Cómo se aplica ¿Cuál es el funcionamiento? O sea, ¿cómo puedo yo decidir si es que voy a un proceso precisamente de una mediación en lugar de ir a un proceso judicial más amplio? Porque entiendo que la idea de la mediación es precisamente recortar los tiempos, llegar a un acuerdo de manera más fácil, rápida e incluso nos generaría un tema de ahorro como ciudadanos en cualquier proceso legal. Sí, justamente. A ver, primero tengo que identificar si es que mi asunto es transigible, ¿no? Estamos en un proceso de difusión de la mediación desde hace 24 años. No toda la ciudadanía conoce de esta forma alternativa. Muchos abogados también hablan con sus clientes y les informan que hay este mecanismo de resolver los conflictos. Hay materias que sí son transigibles, por lo general las materias no penales, es decir, civil, laboral, relaciones vecinales, derecho societario. Hay muchos temas que sí se pueden llevar a mediación. Siempre es importante acudir al centro para que nos orienten si el tema es o no transigible. Eso es importante. ¿De qué depende que sea o no sea aplicable a un proceso de mediación? ¿Cuáles son los términos ahí? Primero, a ver, no hay una norma que nos diga estos son los casos que son transigibles, ¿no? La ley de arbitraje y mediación no es taxativa al momento de describir las disposiciones que, digamos, regulan la ley de arbitraje y mediación, pero sí tenemos algunas normas. Por ejemplo, en el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, nos dice que asuntos no son mediables, por ejemplo, los temas de violencia intrafamiliar. Definitivamente eso no es transigible porque puede ser que la voluntad se vea afectada por una de las partes. Entonces, irnos por la mediación sería algo, primero, contraproducente y segundo, sería algo ilegal. Entonces, por ahí no nos iríamos. Más bien es la disponibilidad que yo tengo de mis derechos. Si los derechos son míos y son disponibles, por ejemplo, de un bien, de una deuda, de la forma en la que me tienen que cancelar un valor, de una relación vecinal que tengo inadecuada con algún vecino, ¿no es cierto? Son temas que dependen de la voluntad mía y segundo, de si yo tengo la disponibilidad de esos derechos, básicamente.
Ahora, también quisiera saber, por ejemplo, cuando uno escoge y está dentro de un tema que sí puede ser mediable, que definitivamente se puede alcanzar un acuerdo entre las partes que presentan diferencias, ¿cómo funciona también ya la aplicabilidad? Es decir, firmamos un documento, este documento ya queda en actas y debería volverse algo de cumplimiento obligatorio. ¿Qué es lo que en la ley y en la normativa del Ecuador hace que realmente esto llegue a buen término y que sea de un obligatorio cumplimiento para las partes y no que una de las dos decida al medio camino o después de haber firmado ya y de haber llegado a un proceso de mediación, a un acuerdo, pues retractarse, hacerse para atrás y decir ya no quiero? ¿Se puede o cómo funciona también este punto? Para empezar, la mediación es voluntaria, ¿no? Las partes de manera voluntaria llegan a la mediación, firman un acta gracias al apoyo de un mediador que es un facilitador del diálogo. El mediador lo que hace es ayudar a que las partes tengan la capacidad de concretar sus acuerdos, de firmar un documento. Este documento se llama acta de mediación y el acuerdo puede ser total o parcial, ¿no? Si es que llegan a firmar el acta de mediación, esta acta, como les decía, la Ley de Arbitraje y Mediación señala que es un documento que tiene el efecto de sentencia ejecutorial. Es decir, que me evité ir al juez, apelar, luego si es que es del caso inclusive ir a casación, sino que simplemente con el acta de mediación que me obligo con la otra parte, ya pues tengo ese documento que me servirá el día de mañana para, si es que existe algún incumplimiento por la otra parte, iniciar un trámite sencillo que es en realidad, ¿no? Ante el juez de primera instancia, ante el juez dependiendo de la materia, puede ser un juez de familia, juez de lo civil, se seguirá el trámite de la ejecución del acta de mediación. Es decir, que entonces, en esta acta sí hay un proceso y una obligatoriedad, es de un cumplimiento obligatorio. Ya firmamos, ya acordamos y vamos a mantenernos en este acuerdo ya judicialmente. Sí, definitivamente tenemos que cumplir con los acuerdos. Evidentemente esos acuerdos tienen que estar dentro del margen de la ley, porque si no es así, el acta se puede convertir en un documento nulo. Y de eso también hay que cuidar muchísimo, ¿no? Ahora, en tema de gastos también para los ciudadanos, ¿cómo podríamos nosotros saber o entender un proceso judicial? Es evidentemente más costoso. Hay cifras, datos, información respecto de los valores, es decir, cuánto estaríamos ahorrando en caso de optar por un proceso de mediación antes de entrar a un proceso judicial más largo. Ya. A ver, depende, hay centros de mediación que tienen sus tarifarios. Nosotros como Centro de Mediación de la Función Judicial también tenemos uno, pero hay materias en las que no se cobra nada definitivamente, y esa es, por ejemplo, la materia de familia. Nosotros en familia no hay costo. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros prestamos un servicio a la comunidad, entonces son asuntos que por nuestras autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura han decidido que en materia de familia no se cobre esos valores, ¿no? Porque es decir, en los estudios, en los diferentes estudios jurídicos no están obligados a cobrar un valor determinado por un proceso familiar, una mediación familiar. Perdón, no escuché. Es decir, le preguntaba que en los diferentes estudios jurídicos, abogados, etcétera, no están obligados a realizar un cobro a los ciudadanos que van por un tema de mediación familiar. Ese es un tema distinto, ¿no? Una cosa son los honorarios de los abogados particulares que pues cuando llevan a sus clientes a una mediación, pues por la asesoría ellos sí van a cobrar. Hay unos que no cobran, o sea, es un tema de ellos, ¿no? Es un tema muy, muy aparte. Nosotros como Centro de Mediación de la Función Judicial tenemos esa disposición en el reglamento que no cobramos el tema en materias de familia. Porque lo que le iba a decir, normalmente en familia lo que abordamos es el tema de visita, pensión de alimentos, alimentos congruos, alimentos para mujer embarazada. Entonces, ¿divorcios se pueden hacer a través de una mediación? No podemos hacer el divorcio en sí, pero lo que sí se puede hacer es que se suscriba un acta de mediación para resolver visita, tenencia, pensión de alimentos, para que con ese documento se puedan divorciar, por ejemplo, por mutuo consentimiento, en una notaría, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema que es importante que la ciudadanía conozca, que si yo cuento con un acta de mediación, con esos 3 asuntos resueltos, cuando tengo hijos menores de edad, puedo acudir a una notaría y pues hacer el divorcio por mutuo consentimiento. Que esto sería muy corto en tiempo, siempre y cuando no haya hijos menores de edad, esto es prioritario.
Podría pasar que hay una pareja que se quiere divorciar, ese es otro tema, ¿no? Se quieren divorciar por mutuo consentimiento en una notaría y lo pueden hacer en 2 días. Pero si tienen hijos menores de edad, también se pueden divorciar, pero antes tienen que resolver los 3 temas: visita, tenencia y pensión de alimentos de sus hijos menores de edad. Que esto lo podrían hacer sin problema en un centro de mediación y ya acudir con este documento a hacer el proceso más corto en una notaría. Claro que sí. Bueno, nosotros como Centro de Mediación de la Función Judicial atendemos los temas, aquellos por derivación del juez, ¿no? Recibimos de esa manera porque el asunto de tenencia para nosotros es algo que tiene que primero resolverse en cuanto a que muchas veces uno de los padres pide la tenencia, por ejemplo, y la tenencia natural por lo general está en manos de la madre. De hecho, la tenencia natural es de la madre, pero si hay un cambio en el asunto de la tenencia, tiene que haber informes técnicos para que se pueda respaldar esa decisión, ¿no? Pues nosotros no decidimos, decide el juez el asunto de la tenencia y por eso es que necesitamos la derivación judicial, pero nosotros como centro de mediación del Estado, ahora hay los otros centros que en cambio sí pueden enunciar que la tenencia la mantiene la madre y hasta ahí. Ahora, ¿cuántos casos se han resuelto a través de este mecanismo desde que es legal? Entiendo que su funcionamiento de la mediación está aprobado desde el año 2014. ¿Tienen ustedes una cifra para entender cuál es la efectividad precisamente de esta normativa, de estos acuerdos, y también si los ciudadanos ecuatorianos están utilizándolos? Claro que sí. A ver, darles datos es importantísimo, ¿no? Podríamos darle los datos solo de este año, ¿no? Para que tengan información fresca. En este año, el Centro Nacional de Mediación atendió 27.007 causas en sus oficinas a nivel nacional, de las cuales 17.011 se instalaron en audiencias y 15.942 llegaron a suscribirse actas de acuerdo. ¿Sí? Es decir, de los 17.000 audiencias instaladas, los 15.000 llegaron a acuerdos, dando así un total del 94% de las causas atendidas. Esto nos permite tener una optimización de recursos, o algo que se podría entender eventualmente como un ahorro para el Estado de 7.062.749. Son valores muy importantes en los que nos da a entender, pues evidentemente, que podemos invertir en los recursos humanos de mediación, porque están constituyendo una optimización de recursos para el Estado. Aparte que también, como tenemos un tarifario en otros casos en los que sí se cobra, también constituye un ingreso y en sí una descongestión del sistema judicial. Hablando sobre también el tema más ya yéndonos a un tema un poco más macro, ¿cómo funcionan también los temas de mediación a escala de Estado? ¿Funcionan para los países? ¿Nos podrían ayudar, por ejemplo, a evitar demandas, grandes pérdidas también? El Ecuador suele ser bastante un cliente frecuente, sobre todo en procesos internacionales, por faltas con diferentes empresas. Entonces, hay procesos de mediación que funcionan a escala estatal y que podrían definitivamente ayudar al Ecuador para que no tenga este peso encima y tenga que pagar un montón de sanciones internacionales. Nosotros como centro de mediación, no sé si me escuchan. Escuchamos. Uy, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Ya. Nosotros como centro de mediación de la función judicial no atendemos asuntos internacionales, ¿no? Eso en primer lugar. Nosotros atendemos lo que es a nivel nacional, pero claro que sí existen los métodos alternativos que se aplican a nivel internacional. Ahí tenemos la Procuraduría General del Estado, pues ellos son los competentes para llevar adelante estos temas a nivel internacional, ¿no? Sí existen esos mecanismos a nivel de otra institución del Estado. Sí, pero ¿tenemos alguna información tal vez de datos recientes, o esa información sería más pertinente para otro espacio y no específicamente para el Centro de Mediación de la Función Judicial? Claro, sí sería mejor que, por ejemplo, se abra un espacio para analizarlo con la Procuraduría General del Estado, ¿no? Y sería interesante. Ahora, nosotros como centro de mediación y en general la mediación sí podría aplicarse, por ejemplo, para casos, y eso lo harían más desde la parte privada. Puede ocurrir que hayan personas que están en otros países
¿no? Por ejemplo, hablamos de un migrante que esté en otro país, tenga firma electrónica y se puedan atender mediaciones a nivel internacional a través de la vía telemática, que sí hay esa posibilidad también. Tenemos una normativa emitida por el Consejo de la Judicatura, que es la resolución 063-2020, en la que se nos aperturó esta posibilidad de tener las mediaciones telemáticas y así poder resolver conflictos con nuestros migrantes, por ejemplo, o con la gente que está en otros países, ¿no? O tal vez hay un empresario que salió temporalmente, está de viaje y necesita resolver algún conflicto, y tenemos una mediación telemática. Ahí lo que hacemos es firmar electrónicamente, o el momento en el que ya corresponda a la firma en físico, puede ya regresar al Ecuador y firmar en físico delante del mediador. Ahora, también quisiera saber cómo funcionan estos procesos de mediación a escala empresas. Ya una vez que hablamos del tema de los ciudadanos, de todos los beneficios, también existen estos procesos de mediación específicamente pensados para las empresas. Es decir, una empresa entra en un conflicto con otra por algún tema de intereses o por diferentes razones. ¿Cómo funciona ahí el proceso? Claro, igual, ¿no? Igual que en todos, en materia societaria, que es la que corresponde, lo que hacemos es recibir una solicitud de quien desee hacer la mediación. Entonces, el que hace la invitación nos tiene que dar toda la información para hacer la invitación a la otra parte. Se cursa la invitación, se define una fecha para la audiencia, y ahí por lo general lo que se hace, por ejemplo, hablando de un caso en particular, por ejemplo, suele ocurrir que uno de los socios quiere salir de la empresa y quiere dejar sus acciones y venderlas a la empresa o a uno de los socios. Entonces, puede ocurrir que se pongan de acuerdo en cuál es el valor que tiene de estas acciones, ¿no? Las acciones que ellos dejan por separarse de la empresa. A eso se puede llegar a un acuerdo, porque muchas veces en los estatutos no se determina eso, no se dice. Una cosa es cuando uno empieza una empresa, el valor que inicia con las acciones, y otro distinto es que cuando pasan los años, ¿no? El valor aumenta o disminuye, puede pasar, es difícil que disminuya, pero puede pasar. Entonces, el acuerdo al que tengan que llegar para la venta de esas acciones a la empresa es un espacio ideal para que se resuelva a través de la mediación. Y es económicamente mucho mejor que ir a un proceso judicial, a un proceso más amplio, me refiero. Sí, tiene muchas ventajas, ¿no? No solamente porque es más corto el tiempo, sino porque tampoco tengo que gastar tanto, el impulso, el desgaste emocional, porque recordemos que hay ocasiones en las que en una empresa están familiares o amigos, gente muy, muy cercana. Entonces, cuando nosotros vamos por la mediación y la decisión es de, por ejemplo, voy a vender mis acciones porque tengo que viajar y no pienso quedarme aquí. Entonces, la mediación nos ahorra tiempo, desgaste emocional, se mantienen las buenas relaciones. Y claro, si es que tiene, por ejemplo, el patrocinio de un abogado, el abogado también tiene como ventaja que va a cobrar rápido sus honorarios, ¿no? Porque muchas veces lo que se acuerda con el cliente es que hay un pago inicial y un pago final. Entonces, si es que yo como abogado en el libre ejercicio de la profesión me voy por la mediación, acuerdo con mi cliente el pago de honorarios una vez concluido el problema que exista, entonces definitivamente voy a cobrar rápido mis honorarios y va a ser beneficioso para todos. En este punto también quisiera preguntarle sobre el papel de los abogados en los procesos de mediación. ¿Es necesario siempre que esté un abogado de por medio o hay diferentes procesos de mediación en los que no se requiere un abogado? No es requisito indispensable que estén los abogados, pero es muy valioso el aporte de los abogados. Hay abogados que han entendido muy bien la participación que ellos tienen en la mediación, porque ellos hacen un acompañamiento antes de la mediación, durante la mediación, inclusive después de la mediación, cuando no hay el cumplimiento del acta, y asimismo como una sentencia, ¿no? Como es de obligatorio cumplimiento, pero puede pasar que no se cumpla, el abogado suele estar para la ejecución de la sentencia o la ejecución del acta. Entonces yo diría que es importante que cuenten con un abogado asesor en casos que, por ejemplo, yo los digo que son complejos, ¿no? Cuando hay complejidad, cuando, por ejemplo, es necesario que se analicen normativas, estatutos, bueno, algunas circunstancias, por ejemplo, en temas hereditarios, en asuntos de linderos, en asuntos de bienes, vale mucho la pena el aporte de los abogados, porque recordemos que el mediador no es asesor, el mediador facilita el diálogo, no tiene la obligación de asesorar y tampoco puede sugerir. En cambio, el abogado tiene un papel
muy importante. Y yo pues como cliente, digamos que yo soy la persona que tiene el problema y tengo mi abogado asesor, él va a velar no solo por mis intereses de ese momento de la mediación, sino por los otros temas que pueden estar enlazados, ¿no? Con el asunto en particular que llevé a mediación. Entonces yo sí les invito a los abogados en el libre ejercicio profesional que se acerquen. Hemos tenido algunas participaciones con la Escuela de la Función Judicial respecto justo al importante rol del abogado en las mediaciones. Y hay mucha acogida de parte de los abogados, desean informarse más. Justamente la siguiente semana, si me permite, por favor, comunicarles que en los días miércoles vamos a realizar unas capacitaciones a través de la Escuela de la Función Judicial, que se llaman Jornadas de Mediación por el mes de la mediación, que durarán 3 semanas, y están dirigidas precisamente a los abogados en el libre ejercicio de la profesión, para que ellos conozcan todas las ventajas que van a tener, y también para la ciudadanía que sepa que hay una alternativa. Lamentablemente el sistema judicial está colapsado porque muchas veces por seguir un trámite judicial y pues tal vez malentender un poco el tema de la necesidad de ir a la vía judicial y no ver que la mediación es una alternativa, se llenan de trámites y la verdad está el sistema colapsado. ¿Y cómo? Entonces, la mediación definitivamente es una herramienta para esto, ¿no? ¿Cómo acceder a estos talleres que van a dar para los abogados en libre ejercicio? ¿Cuál sería el procedimiento que ellos tienen que realizar para acceder a estas capacitaciones? Las capacitaciones, como son gratuitas y son a través de la Escuela de la Función Judicial, son virtuales y se pueden acceder a través de los canales de la Escuela de la Función Judicial, solicitando la participación. También quienes están inscritos en el foro de abogados lo pueden hacer y pues están cordialmente invitados a que se acerquen. Y si pues, tal vez llegamos al límite, ¿no? Porque siempre se llenan esos cursos, podríamos hacer una réplica el siguiente mes para que asimismo otros abogados también puedan enriquecerse. Hemos pensado también hacer a nivel nacional un levantamiento de información para poder apoyarles un poco más a los abogados, porque el tema de la mediación siempre está siendo difundido, pero muchas veces no llega a todos, ¿no? Por lo general no llega a todos, obviamente, y pues mientras más se difunda es mejor. Y por ese lado también quisiera hacerle otra pregunta que también nos llega por acá en las redes sociales y nos dice que no deberían estar enfocadas las jornadas de mediación únicamente para abogados. ¿Ustedes han pensado en ampliar la gama, en dar capacitaciones para otros profesionales que tendrían interés en conocer sobre estos procesos de mediación en el Ecuador? Claro que sí, desde luego. Como les digo, este es un tema que se va a ampliar, ¿no? Ya para los siguientes meses, porque definitivamente el difundir la mediación siempre va a ser positivo. Claro, nosotros nos dirigimos a los abogados porque con la escuela tenemos el foro de abogados, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos el registro nacional, pero sí, claro que sí, nosotros nos abrimos. De hecho, estamos planificando hacer unas capacitaciones que están dirigidas a la ciudadanía con un lenguaje más digerible, porque no todo el mundo, hablamos el mismo idioma, pero no hablamos los mismos términos. Claro, definitivamente los términos judiciales son bastante complejos de entender, ¿no? Sí, en efecto, una cosa un poco más pensada en los ciudadanos sería, porque sí, definitivamente no podríamos hablar si no tenemos un conocimiento, sobre todo nociones de los temas judiciales, pues nos perdemos en el lenguaje de los abogados. Claro que sí. De todas maneras, nosotros tenemos nuestras 139 oficinas a nivel nacional, a través de las cuales nosotros también hacemos la promoción de la mediación, es decir, que cuando un ciudadano quisiera saber de la mediación, nuestras puertas siempre están abiertas para conocer sobre cómo es el tema de la aplicación de los métodos alternativos de solución de conflictos, entre los cuales está la mediación. Les digo esto de los métodos alternativos porque también tenemos la conciliación, ¿no? La conciliación es otra forma que también tenemos para resolver nuestros conflictos, y es importante que sepan que en materia de tránsito, en materia penal, bajo ciertas circunstancias también podemos llegar a algo así como la mediación, pero se llama conciliación la figura jurídica. ¿Y cuál es la diferencia entre una mediación y una conciliación? ¿Cuáles son los puntos a tomar en cuenta y a quiénes está dirigida la una y la otra? Claro que sí. La mediación es en materias no penales. Por lo general lo manejamos como mediadores. En la conciliación son para materias penales, como les decía, penal y tránsito. Ahí los mediadores ya no son mediadores, sino facilitadores. Y ahí lo que suscribimos es un acta de conciliación, ¿sí? Un acuerdo conciliatorio. En cambio, en la mediación firmamos un acta de mediación.
Los términos del contenido de los documentos son distintos, primero por la normativa, ¿no? La una es la normativa del Código Orgánico Integral Penal del 663 al 665, y en cambio en el acta de mediación las normas son de la Ley de Arbitraje y Mediación, básicamente. De ahí el desagregado de los documentos dependerá mucho de lo que pase, ¿no? Del conflicto, y al final firmará el mediador por un lado o el facilitador por otro lado, que puede ser la misma persona que está acreditada como mediador. Ahora, finalmente, ya para cerrar esta entrevista, quisiera preguntarle cómo ustedes trabajaron durante la época de la pandemia, cómo fue el funcionamiento también de los temas de mediación, y si tiene los datos y las cifras de cuál ha sido el mayor porcentaje, es decir, en qué temas son los que más concentran las mediaciones en nuestro país. Claro que sí. A ver, primero, bueno, pues en la época de la pandemia no estuve yo como directora del Centro de Mediación, del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, pero como es un centro más y yo pues tengo otro centro de mediación privado, nosotros funcionamos, primero se suspendieron las actividades, ¿no? Como a todos se suspendieron las actividades, luego de eso salió una resolución que quedó derogada por otra, que es la 062-2020. Con la cual se aperturaron los servicios de la mediación, y lo que se hizo fue permitir que se realicen como les decía un poquito al principio de la entrevista, las mediaciones telemáticas, ¿no? Entonces, los centros de mediación que teníamos esa capacidad de poder ofrecer las mediaciones telemáticas, lo hacíamos, inclusive las invitaciones también lo hacíamos a través de correo electrónico, de manera virtual. Tomábamos las firmas físicas o las firmas electrónicas, dependiendo si era o lo uno o lo otro, ¿no? Dependiendo lo que se podía hacer. Y sí, llegamos a cifras interesantes porque, claro, la gente estaba desde sus casas trabajando, y sí se generaron muchísimos conflictos, sobre todo en materia de familia y materia laboral, como ustedes conocen, ¿no? Sobre todo en materia laboral, que lamentablemente muchas empresas tuvieron que cerrar. Hubieron algunos temas que tuvieron que ajustarse, y pues a través de la mediación se lograron acuerdos satisfactorios para las partes. Por ejemplo, en la medida en la que no se perdían los derechos laborales, sino más bien la forma de pago. El objetivo era ese, ¿no? La forma de pago, porque claro, al momento en el que yo cierro una empresa no tengo el dinero a la mano, y lo que sí así definitivamente es darles las facilidades para poder cancelar los valores de la liquidación, por ejemplo. Hablando estadísticamente, en porcentajes, nosotros como Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial, tenemos aquí, no tengo un pastelito a la mano, que es familia, tenemos el 56.13%, en civil el 25.83%, luego tenemos laboral el 8.70%, tránsito el 3.44%, inquilinato el 4.79%, y entre los demás el resto, ¿no? También tenemos adolescentes infractores. Eso es importante saber también que estamos en el camino de impulsar que en asuntos de adolescentes infractores, o en realidad se llama adolescentes en conflicto con la ley, el término adecuado es ese, ¿no? También cabe la mediación en esa línea del derecho. Entonces, estamos en ese camino. Esperemos que pues con esta reactivación que está ya en camino de la economía podamos mejorar en números, pero nosotros como Centro Nacional de Mediación, que somos el más grande del país, con sus 139 oficinas, 138 mediadores, con la presencia en los cantones a nivel nacional, podamos seguir atendiendo de mejor manera a nuestra ciudadanía. Muchas gracias por esta entrevista, también por su tiempo. Gracias también, que tengan un lindo día. Muchas gracias, igual para usted. Estábamos dialogando con Silvia Estrella Pérez, ella es directora de mediación de la Función Judicial, hablando sobre los procesos precisamente de mediación en el país. Nos ha explicado que alrededor del 50% de temas son los que se concentran en el tema de la familia, en las áreas de la familia, seguidos por los temas civiles y también los laborales, en un 8% aproximadamente. También nos ha hablado de cómo funcionan, nos ha explicado que precisamente las actas de mediación, es decir, los acuerdos a los que se llega, son de cumplimiento obligatorio, y todos los temas de familia en los centros de mediación del país son gratuitos, no deben ser, no tienen un valor, eso por orden de la Función Judicial. Son las 8 de la mañana con 23 minutos en la primera hora.